como estamos de pie, hermanos, quiero que abra su Biblia juntamente conmigo en el Evangelio, en el libro del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. Cuando usted lo tenga, déjemelo saber con un amén para darle lectura. ¿Ya lo tiene? Dice así a la letra: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Tome su lugar. Hoy, este día, hermanos, recordamos un evento trascendente, un evento maravilloso, un evento, hermano, que marcó la historia y que cambió también nuestras vidas. Y es el evento de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hablábamos de que el Señor, hermanos, había sido crucificado junto a dos ladrones en el monte Calvario, o el monte de la Calavera. Ahí fue crucificado el Señor. La Biblia dice que lo sepultaron en un lugar donde no había sido sepultado nadie más, un lugar nuevo, un sepulcro nuevo de José de Arimatea. Y ahí sepultaron a Jesucristo. La Biblia dice que muy de mañana unas mujeres, María Salomé, otras María, tomaron un ungüento para ir a ungir a Jesús, el cuerpo de Jesús, para que el ungüento servía, hermano, para que el cuerpo, en esa etapa de descomposición, no oliera mal. Y estas mujeres llevaban ese ungüento para ungir, dice la Biblia, el cuerpo de Jesús. La mentalidad de estas mujeres que ellas tenían era un Cristo muerto. Anteriormente les dice la Biblia, hermano, que Jesucristo les había dicho: yo resucitaré de la tumba. Les había dicho que así, en otras formas, por ejemplo, él había dicho que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, él les dijo: así estará el Hijo del Hombre también en el corazón de la tierra. Dando a entender que él, hermano, iba a ser sepultado, pero de ahí se iba a levantar. Él les había dicho, hermanos, él les había hablado de esta esperanza. Él les había dicho a los discípulos, a sus seguidores, que él no se iba a quedar en una tumba, que él se iba a levantar con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy hay muchos líderes en el mundo, hay muchos líderes que han existido en cada época, años atrás también, pero que hoy están 3 metros bajo tierra y de sus vidas, hermano, ya no existe más. Ya no están aquí físicamente, pero déjeme decirle, Jesucristo, que vino a este mundo, que tomó un cuerpo humano, que dejó su trono de gloria, que vino con el propósito de traer redención a la humanidad. Él, hermano, fue clavado en aquella cruz, símbolo de maldición según el libro de Deuteronomio, y que fue sepultado en aquel sepulcro. Pero aquella mañana, hermano, después del sábado, dice la Biblia que Jesucristo se levantó victorioso. Aquellas mujeres tenían la idea, yo creo que visualizaban al Maestro, a Jesús, todavía tendido en aquella tumba, cubierto de aquellos lienzos. Llevaban aquel ungüento para ungir su cuerpo, ya muerto, ya inerte. Y dice la Biblia que ellas decían entre sí: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a ayudar? Porque la piedra, hermano, era una piedra grande que necesitaron varios soldados romanos para poder mover la piedra inmensa y cubrir aquel sepulcro. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando llegaron a aquel sepulcro, ya 2 ángeles se habían adelantado. Ya 2 ángeles habían removido la piedra para, como diciendo: Jesucristo, te removemos la piedra para que salgas, aleluya, de esa tumba. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice la Biblia que cuando llegaron aquellas mujeres, vieron aquella piedra que estaba removida. Los ángeles la habían removido. Los soldados que estaban ahí estaban medio muertos porque habían visto los ángeles. Estaban como muertos ahí, inertes del asombro, de la escena maravillosa de ver aquellos seres angelicales. Cuando fueron las mujeres, no vieron nada.
Y aquel ser angelical le dijo: mujeres, ¿qué están haciendo? Es que pensaban, a lo mejor pensaban que era el que cuidaba ahí los sepulcros. Y dijeron: pues hemos venido para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel ser angelical le dijo: mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está en esa tumba, Él ha resucitado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, la resurrección de Jesucristo es importante en la religión cristiana. Ocupa un lugar único en el cristianismo. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera nuevo nacimiento. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera nuevo nacimiento, no hubiera salvación, no hubiera promesa de redención y de vida eterna. Simplemente, hermano, no era morir en la cruz, sino también resucitar. Porque, hermano, no queríamos a un Cristo muerto, no. Aleluya, pero tenemos a un Cristo que murió, pero también que se levantó de aquella tumba, resucitado, vivo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La resurrección es fundamental en el cristianismo. Primera de Corintios capítulo 15. Pablo dice que la existencia del cristianismo depende de la verdad literal de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresa en sus propias palabras, en el versículo 14, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo todavía estuviera en la tumba, si Él no hubiera resucitado, ¿para qué queremos un Cristo muerto? Yo no quiero un Cristo muerto. ¿Para qué, hermano? Ahí está Mahoma, ahí está Lenin, ahí están otros líderes en la tumba, líderes que levantaron sectas, religiones, pero que están en la tumba. Entonces Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana, hueca, vacía es entonces nuestra predicación. Si yo le estuviera diciendo aquí: Cristo murió por nosotros, Cristo te puede bendecir, Cristo esto y aquello, pero si todavía Él estuviera muerto, vana es mi predicación. Porque nada sirve creer en un Cristo muerto. Pero Pablo dice, y sigue diciendo Pablo: vana, hueca es nuestra fe. Vana es también nuestra fe. Hueca, vacía. ¿No creeríamos, hermano, creeríamos en algo inestable, en algo vacío? Nuestra fe no estuviera fundada en algo sólido, en algo firme. Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe también. Sigue diciendo en el versículo 17: si Cristo no resucitó, aún están en vuestros pecados. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos en nuestros pecados. Pero como Él resucitó y usted un día y yo le aceptamos en nuestro corazón, Él perdonó todos nuestros pecados. Él borró todo, hermano, nuestros pecados pasados. Aleluya. Y nos perdonó y nos limpió y nos lavó con la sangre de Jesucristo y nos hizo nuevas criaturas. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 18 de Primera de Corintios 15: si Cristo no, hablando de la resurrección de Cristo, si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. El dormir habla, hermano, el dormir habla de la muerte, de la muerte. Cuando Pablo habla del dormir, hermano, está hablando de la muerte. Entonces la muerte es un dormir, porque no es como dicen algunas filosofías o religiones, que en la muerte se acaba todo. Dicen ellos: cuando la persona muere ya no hay más conciencia, ahí se acaba todo, ya no hay vida más allá de la muerte. Y esa es la ideología o el pensamiento, hermano, de algunas religiones, de algunas personas. Pero la muerte es un dormir. Algunos que no aceptaron a Cristo van a ser levantados de ese dormir, de esa muerte, de ese dormir, para ser juzgados. Y aquellos que aceptaron a Cristo en el corazón, que fueron fieles al Señor, de ahí van a ser despertados. Ellos que murieron o durmieron van a ser levantados, despertados, para entrar a la gloria del reino celestial. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que dice Pablo. Entonces, si Cristo no resucitó, también los que durmieron en Cristo son perdidos. Hermano, si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos perdidos, pero ahora vamos camino a la vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cristo nos dio esperanza. La creencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue la fe de la primera iglesia. Nos dice la Biblia en el libro de los Hechos,
capítulo 4, versículo 33, que la iglesia primitiva creía en la resurrección de Jesucristo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles, los discípulos de la iglesia del primer siglo, o de la iglesia primitiva como se le conoce, ellos predicaban de que Jesucristo se había levantado de la tumba. Ellos daban testimonio, hermano. ¿De qué manera daban testimonio? No solamente hablándolo, no solamente predicándolo, sino demostrándolo. Como en aquella ocasión el apóstol Pedro y Juan iban al templo llamado La Hermosa, y dice que había un paralítico ahí, que todos los días lo ponían ahí para pedir limosna. Y llegaba la gente para entrar al templo, y aquel paralítico extendía la mano: denme una limosna, no he comido. Y dice que le daban limosna. Pero ese día iba a ser un día que iba a marcar su vida, que iba a cambiar su vida. Pedro y Juan llegaron al templo a las 3 de la tarde, y estaba aquel hombre ahí. Y dice que extendió la mano y les pidió limosna. Y Pedro y Juan le dijeron: pues en este momento no traemos dinero, pero traemos algo mejor que dinero. Traemos al Cristo resucitado, al Cristo vivo. Y dice que y yo creo que aquel paralítico: pues ¿dónde está? No lo veo. Y Pedro y Juan dijeron: dame tu mano, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando aquel hombre, hermano, aleluya, le creyeron a Pedro y a Juan, empezó a levantarse. Y sintió aquellas corrientes eléctricas en sus piernas. Sintió que aquellas piernas muertas e inertes, hermano, empezaban a resucitar, empezaban a recobrar vida. Empezó a sentir fuerza. Empezó, hermano, a levantarse. Y dice que empezó a brincar y empezó a alabar a Dios. Yo creo que decía: estoy sano, estoy sano. Y Pedro y Juan, yo creo que le dijeron: eso te demuestra que Jesucristo no está en la tumba, que Jesucristo no está muerto, que Él está vivo, y Él fue el que te sanó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Hoy en día, hermano, la gente sana, el Señor lo sana de la sordera, de la ceguera, de la parálisis, del cáncer, del SIDA. El Señor le sana de múltiples enfermedades. Hoy en día el Señor cambia al drogadicto. El Señor restaura las vidas, demostrando que Él está vivo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No hemos creído en un Cristo muerto. No hemos creído en algo inestable. Nuestra fe no está fundada en algo inestable, en algo fantasioso, en algo efímero. Nuestra fe está fundada, hermano, en aquel que se levantó de la tumba, en aquel que cuando se levantó de aquella tumba dijo: yo tengo toda autoridad y dominio contra toda enfermedad, contra todo demonio, contra todo problema, contra el mismo Satanás. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese es en el que usted y yo hemos creído. En ese es el que usted y yo, hermano, hemos, aleluya, puesto nuestra fe y nuestra confianza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Solamente, hermano, el Nuevo Testamento habla 100 veces de la resurrección de Jesucristo. Cristo murió en aquella cruz, pero Él se levantó de aquella tumba. Gloria a Dios. Y Él está vivo. Él está aquí a través del Espíritu Santo. Cuando venimos, hermano, a la iglesia, empezamos a adorar al Señor y empezamos a cantar, empezamos a llorar, hermano, porque sentimos la presencia de Dios que nos demuestra que Él está vivo. Él está vivo, hermano. Dios nos lo demuestra. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dijo en el versículo de nuestra base bíblica de Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Como diciendo el Padre: voy a declarar que mi Hijo Jesucristo es mi Hijo, a levantarlo de aquella tumba, de aquel lugar. Aleluya, gloria a Dios, por la resurrección de entre los muertos, dice Pablo. Pero no solamente eso es maravilloso, sino que, hermanos, lo maravilloso también es que Dios nos levantó a usted y a mí juntamente con Cristo de aquella tumba. La muerte de Jesús fue por causa suya y la resurrección también. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, en el versículo
versículo 1 al versículo 6, el apóstol San Pablo dice: y Él os dio vida a ustedes, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, hermano, que Pablo dice que usted y yo estábamos muertos, no en un sentido literal, porque comíamos, reíamos, íbamos al trabajo, a la escuela, convivíamos con la gente. Pero Pablo nos explica cuál es esa muerte. Dice: muerte en nuestros delitos y pecados.